En las grandes crisis del sistema capitalista como la actual, suele repetirse una idea, que de esta salimos todos juntos. Pero al mismo tiempo, vemos cómo los empresarios rebajan salarios, cierran fábricas, despiden, suben los precios, y todo esto para defender sus ganancias y sus fortunas a costa de los trabajadores. Estas medidas no son improvisadas porque vemos que se llevan a cabo en todos los países, y si se fijan, son las mismas que se repiten en todas las crisis en la historia del capitalismo. Los empresarios se organizan para planear cómo aplicarlas junto con el Estado, los gobiernos y la burocracia sindical. Esto es lo que se llama un programa político. En este caso, el programa político de los empresarios. La pregunta sería, ¿por qué nosotros, los trabajadores, no tenemos uno propio que defienda los nuestros? De eso es lo que queremos hablar hoy. En 1938, León Trotsky escribió el programa de transición. ¿Pero quién era León Trotsky, me van a preguntar? Ahora lo vamos a ver. León Trotsky, uno de los revolucionarios más importantes del siglo XX. Nombre real, León Davidovich Bronstein. 1879. Nació en Ucrania bajo el Imperio Ruso. 1917. Junto a Lenin dirigió la revolución proletaria más importante de la historia. Fue el constructor y jefe militar del Ejército Rojo, que logró el triunfo del Estado Obrero Revolucionario. Su teoría de la revolución en la época imperialista lo llevó a luchar incansablemente por extender la revolución a nivel mundial y construir partidos internacionalistas. Enfrentó a Stalin y la burocratización de la Unión Soviética y los partidos comunistas. Por eso fue perseguido y asesinado, él, su familia y muchos de sus camaradas. Su obra analizó y debatió sobre los más importantes fenómenos de la época, marcados por las guerras mundiales, las revoluciones y las crisis económicas. 1940. Es asesinado por un agente de Stalin. En el momento en el que se escribió este libro se daba la famosa crisis del 30, que hoy en día se compara constantemente con la crisis que nosotros estamos viviendo, donde los empresarios atacaban a la clase obrera usando medidas muy parecidas a las que usan ahora. En el programa de transición se plantea un método acerca de cómo intervenir frente a las situaciones catastróficas que genera el capitalismo. No es un dogma ni una fórmula, son medidas que articuladas actúan como un puente entre la conciencia actual de las grandes mayorías y una salida de fondo. Le plantea al pueblo trabajador que comienza a ser una experiencia como clase, organizándose en los lugares de trabajo junto a los sectores más castigados por este sistema para que lleguen a la conclusión y necesidad de que hay otra salida posible y que de esta crisis tienen que salir haciéndose ellos del poder y reorganizando la sociedad sobre bases distintas, que permitan la planificación democrática de la economía en función de satisfacer las necesidades sociales y no de la ganancia de unos pocos. El programa incluye distintas demandas, algunas más mínimas y urgentes y otras más profundas que dan respuesta a problemas estructurales del sistema. La sumisión al imperialismo, la represión, el autoritarismo de los gobiernos o incluso cómo organizarnos frente a los límites de las burocracias sindicales. Y otras demandas que muestran formas mejores de organizar la sociedad. En la Argentina y en otros países, la deuda externa es una herramienta del imperialismo que usa para imponernos sus decisiones condenando a millones a la pobreza. Una demanda democrática nacional sería entonces el desconocimiento soberano de la deuda externa. O sea que no se pague ni un peso. Si leemos en el programa de transición, se plantea la nacionalización de la banca. Hoy en día los 10 bancos privados más grandes de Argentina concentran el 45% de los depósitos y 6 de esos 10 son extranjeros. Estos bancos están hechos por y para los ricos. Son los que se encargan de que se fugue la plata, que se evadan impuestos y muchos están involucrados en el lavado de dinero. Por eso la conformación de una banca estatal única serviría para que se concentren los recursos del país, evitando que se fuguen capitales, que se decida dónde invertir el ahorro nacional y otorgar créditos baratos a pequeños productores para que no se fundan, por dar algunos ejemplos. Otra demanda del programa de transición es el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial. ¿Qué sentido tiene que aumente la desocupación si hay gente que trabaja 12 horas o más? Para evitar esta incoherencia, el programa propone luchar por la repartición de las horas de trabajo para que no haya desocupados ni gente que labure muchísimas horas.
Bueno, parece muy lindo eso, pero no va a pasar nunca, es imposible. Antes que esto va a venir un apocalipsis zombie o un meteorito. Bueno, pero hace un tiempo nadie se hubiese imaginado las cosas que pasan ahora. Cuando hay crisis y grandes cambios, como en este caso, ocurren grandes transformaciones en la conciencia de la gente. Hoy en día vemos como el capitalismo es un verdadero asco, poniendo sus ganancias por delante de la vida de los trabajadores, como si nosotros fuésemos descartables, incluso exponiéndonos hoy al virus. Las fuertes protestas que hubo en Estados Unidos y en otros países del mundo por el asesinato de George Floyd son un ejemplo de esto. Eran impensadas hace meses, pero la constante violencia policial, el racismo y una fuerte crisis económica encendieron la chispa de la rebelión en el centro del capitalismo mundial. ¿Y te acordás de Chile el año pasado, que lo pintaban como modelo capitalista? Y ahora, ¿quién puede negar que la rebelión chilena no generó un antes y un después en la conciencia de millones? Hubo un quiebre. A veces cambios que pueden tardar meses y hasta años en darse, se dan en días. Por eso es necesario pelear para demostrar que hay otra salida a la que nos quieren vender todos los gobiernos de todos los colores políticos. Y a esto apunta el programa de transición, a pelear por un programa que sea tomado por los grandes sectores y haya una alternativa distinta donde no ganen los de siempre. A ver, veamos algunos ejemplos de trabajadores que se organizan levantando un programa con una idea clara, que no quieren ser ellos los que paguen la crisis. Nosotros, los trabajadores que hacemos que todo funcione, no somos material descartable que las empresas pueden dejar en la calle cuando se les cante. Por eso exigimos que se prohíban los despidos, pero no solo para los trabajadores en negro, sino también para los trabajadores en blanco que también vienen sufriendo los ataques. Además sabemos que millones a día de hoy no cuentan con un ingreso para subsistir, así que peleamos por un ingreso familiar de emergencia de 30.000 pesos, que sería posible si se aplicara un impuesto de solo el 3% a las grandes fortunas. Es una vergüenza que en vez de hacer esto, el gobierno subsidia a Clarín, a la sociedad rural, a los millonarios del país, mientras para nosotros nada. Nuestra lucha también es por los repartidores que murieron víctimas de la desidia patronal. Para que nunca más se repita esta brutalidad, vamos por el fin de la precarización laboral. Para conquistar esto, estamos formando la red de trabajadores precarizados para organizarnos y que se escuche nuestra voz, coordinando con otros sectores que también la están sufriendo para golpear con un solo puño. Nosotros nunca decidimos nada, siempre son ellos los que deciden por nosotros. Pero hoy no va a ser así y tampoco va a ser la única vez. Tenemos que decidir en asambleas cómo seguir de ahora en más para golpear con un solo puño. ¿A favor de estas mociones? La pregunta que tendría que responder este video entonces es: ¿por qué tendríamos que volver hoy a las ideas que desarrollaba Trotsky en el programa de transición en 1938? Bueno, porque hoy, igual que en ese momento, estamos frente a una crisis capitalista que, si sigue este curso, lo único que nos va a deparar va a ser más pobreza, desigualdad, guerras, crisis sanitarias o una apocalipsis climática de que el mundo no se podría recuperar. Pero el futuro no está escrito de antemano, todavía no está decidido cómo se va a resolver esta crisis. Y el programa de transición sirve una banda para poder pensar una alternativa de nosotros, les de abajo. Para cerrar queríamos hacer como un último comentario, un llamado especial a tomar este desafío a la juventud trabajadora, que hoy como en otras épocas se lleva lo peor de la crisis. Los jóvenes trabajadores en su programa de lucha decían: los jóvenes quieren crear un nuevo mundo y solo se les permite mantener o consolidar un mundo descompuesto que se derrumba. Los jóvenes quieren saber cómo será el mañana y la única respuesta que les dé el capitalismo es esta: hoy hay que apretarse más el cinturón, mañana se verá. Por otro lado, quizá para ustedes no haya mañana. Un sistema que nos hace esto se merece todo nuestro odio. No solo se merece caer, sino que nosotros lo tiremos. Y el programa de transición sirve para pensar esto. Bueno, si lo que escuchaste recién te interesó, te invitamos a profundizar más estas ideas leyendo el programa de transición, que vamos a dejar el link abajo, con otros artículos, videos y cursos. Y como comprendemos que estas ideas no son solamente para entender el mundo, sino también para transformarlo, vamos a dejar nuestras redes, incluso la mía, por si querés charlar con alguna de nosotros. Sabes que te puedes suscribir, activar la campanita para que te avisen los nuevos videos de La Chispa.
comentar qué te pareció, si te gustó, si te quedaron algunas dudas o de qué otro libro te gustaría que habláramos y desde ya compartírselo a tus amigues. Y nos vemos el próximo video de La Chispa. Eagle Double G.